¿Qué harías si el amor que te salva también te condena? Lorena y Alex, padre e hija, llevaban años atrapados en un silencio que dolía más que las palabras. La muerte de ella, su madre y esposa, los dejó vacíos, separados por un muro de culpa y dolor. Pero una noche, bajo el rugido de una tormenta, un secreto salió a la luz, y la música se convirtió en su única redención. Sin embargo, ¿qué pasa cuando el pasado regresa para reclamar lo que es suyo? ¿Hasta dónde llegarías por amor? Esta es una historia de pasión, traición y segundos chances, donde cada nota es un susurro de lo prohibido y cada mirada esconde un deseo que no debería existir. Prepárate, porque nada es lo que parece, y el destino siempre juega sus cartas cuando menos lo esperas. Lorena nunca olvidó el día en que su mundo se derrumbó. A los 12 años, la muerte de su madre dejó un vacío que parecía imposible de llenar. El silencio que se instaló en la casa era denso, como si las paredes hubieran absorbido toda la alegría que alguna vez existió. Alex, su padre, intentaba mantenerse firme, pero sus ojos delataban una pena que ni siquiera las palabras podrían expresar. La dinámica familiar cambió de manera irreversible. Donde antes había risas y conversaciones animadas, ahora solo quedaban miradas fugaces y gestos mecánicos. Lorena se sentía perdida, como si una parte de ella hubiera sido arrancada junto con su madre. Alex, por su parte, parecía más distante, sumergido en su propio dolor, incapaz de tenderle la mano a su hija. Poco a poco, la casa se transformó en un lugar de sombras, donde el pasado era un fantasma que acechaba en cada rincón. Lorena intentaba entender lo que sentía, pero el dolor era tan grande que parecía sofocar incluso el aire que respiraba. Y Alex, él estaba ahí, pero al mismo tiempo tan lejos, como si hubiera construido un muro invisible a su alrededor. Los días siguientes a la muerte de su madre fueron un mar de silencio. Alex, antes tan comunicativo, ahora parecía vivir en un mundo paralelo, donde las palabras eran innecesarias. Lorena intentaba acercarse, pero cada intento era recibido con una mirada distante o un gesto evasivo. Era como si él tuviera miedo de tocar el tema, de revivir el dolor que ambos cargaban. La convivencia entre los dos se convirtió en una danza delicada, donde cada paso era calculado para evitar el enfrentamiento con la realidad. Lorena se sentía sola, incluso con su padre a su lado. Las noches eran las peores, cuando el silencio de la casa resonaba como un grito sordo, recordándole todo lo que habían perdido. Pero, en el fondo, había una chispa de esperanza. Lorena sabía que, en algún lugar dentro de aquel hombre cerrado, aún existía el padre que alguna vez la cargaba en sus hombros y le contaba historias antes de dormir. Solo necesitaba encontrar la manera de alcanzarlo, de romper aquella barrera que los separaba. Fue en una noche de tormenta que todo cambió. El sonido de la lluvia golpeando contra las ventanas era casi ensordecedor. Pero Lorena no podía dormir. Decidió ir a la cocina a prepararse un té, y allí encontró a Alex, sentado a la mesa, con una guitarra en sus manos. Él pareció sorprenderse al verla, pero no la envió de regreso a su habitación. «No puedo dormir», dijo ella, tímidamente. Alex la miró por un momento, como si estuviera decidiendo algo. Luego, comenzó a tocar una melodía suave, una que Lorena reconoció de inmediato. Era la canción que su madre solía tararear mientras cocinaba. El sonido de las cuerdas se mezcló con el ritmo de la lluvia, creando un momento mágico, íntimo, como si el tiempo se hubiera detenido. En ese instante, algo se quebró entre ellos. Alex dejó de tocar, y por primera vez en años, habló de su esposa. Sus palabras eran un susurro cargado de nostalgia y culpa, pero también de amor. Lorena lo escuchó en silencio, sintiendo cómo el peso del silencio comenzaba a levantarse. Era como si la tormenta afuera hubiera limpiado algo entre ellos, dejando al descubierto una verdad que ambos necesitaban enfrentar. Después de aquella noche, la guitarra se convirtió en un puente entre ellos. Alex comenzó a tocar con más frecuencia,
y Lorena se sentaba cerca, escuchando en silencio, como si cada nota fuera una confesión. Era su manera de hablar sin palabras, de compartir aquello que aún dolía demasiado para ser dicho. La música llenaba los vacíos, suavizando los bordes ásperos de su relación. A veces, Alex le enseñaba algunos acordes, y aunque Lorena no era muy hábil, disfrutaba de esos momentos en los que podían reírse juntos. Era como si, a través de la música, hubieran encontrado una forma de sanar, de reconectar con aquello que los unía antes de la pérdida. La casa, que antes resonaba con silencio, ahora se llenaba de melodías que parecían susurrar promesas de redención. Pero no todo era perfecto. A veces, en medio de una canción, Alex se detenía, como si el peso del recuerdo fuera demasiado. Lorena lo observaba, sin presionarlo, sabiendo que cada lágrima no derramada era un paso más hacia la libertad. La música no borraba el dolor, pero les daba un lenguaje común para enfrentarlo juntos. Con el tiempo, Alex comenzó a esforzarse más por estar presente en la vida de Lorena. Los días de silencio absoluto se volvieron menos frecuentes, y aunque la sombra de la pérdida aún los acompañaba, había un nuevo entendimiento entre ellos. Sin embargo, la vida tenía otros planes. Surgió una oportunidad de trabajo que requería que Alex viajara con frecuencia, algo que lo ponía en un dilema. Lorena lo notó distraído durante días, hasta que una tarde, mientras compartían un café, él le habló de la oferta. «Es una gran oportunidad», dijo, con una mezcla de entusiasmo y culpa en la voz. Lorena lo miró, sintiendo cómo el miedo y el orgullo chocaban dentro de ella. Sabía que su padre necesitaba seguir adelante, pero también temía que los viajes los alejaran de nuevo. Finalmente, Alex tomó la decisión, pero no sin antes prometerle que, sin importar la distancia, siempre encontrarían la manera de mantenerse cerca. «La música nos une», le dijo, y Lorena asintió, sabiendo que, aunque el miedo no desaparecía del todo, confiaba en que su vínculo era lo suficientemente fuerte para resistir. Los días siguientes fueron una mezcla de preparativos y despedidas. Lorena ayudó a Alex a empacar, y aunque había tristeza en el aire, también había una sensación de esperanza. Sabían que, aunque el camino no sería fácil, habían encontrado una manera de estar juntos, incluso cuando la vida los llevara por rutas diferentes. La música se convirtió en el hilo invisible que los mantenía unidos, incluso cuando la distancia física los separaba. Cada vez que Alex regresaba de sus viajes, traía consigo nuevas melodías, historias y un poco más de aquel padre que Lorena había extrañado tanto. Era como si, a través de las notas, hubieran encontrado una manera de sanar juntos, de reconstruir lo que el dolor había fracturado. Lorena comenzó a ver a su padre de una manera diferente. Ya no era solo aquel hombre callado y distante, sino alguien que luchaba por mantenerse cerca, a pesar de sus propias batallas internas. Y Alex, por su parte, descubrió en su hija una fuerza que lo inspiraba a seguir adelante, a no rendirse ante el peso del pasado. Juntos, aprendieron que el amor no siempre es perfecto, pero sí lo suficientemente fuerte para superar las tormentas. En las noches tranquilas, cuando el sonido del violón llenaba la casa, Lorena recordaba aquella noche de lluvia que lo cambió todo. Era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz, una melodía que nos guía de regreso a casa. Y aunque el camino no había sido fácil, sabía que, juntos, habían encontrado su propia redención. Ahora, cuando Alex tocaba, Lorena cerraba los ojos y sentía que su madre estaba allí, en cada nota, en cada acorde. Era como si, a través de la música, los tres estuvieran conectados, superando el tiempo y la distancia. Y en esos momentos, Lorena entendía que el amor nunca muere, solo se transforma, encontrando nuevas formas de florecer, incluso entre las cicatrices. ¿Crees que el amor puede redimirnos de nuestros pecados, o solo nos condena a repetirlos? Lorena y Alex encontraron en la música un refugio. ¿Pero fue suficiente para sanar las heridas del pasado? La vida es una melodía que nunca termina, y cada acorde nos lleva más cerca de la tentación o de la redención. ¿Tú qué opinas?
¿Fue su historia un canto de perdón o solo el preludio de un nuevo pecado? Comparte tus pensamientos y déjate llevar por más historias donde el deseo y el misterio se entrelazan en un baile sin fin. Porque, al final, ¿quién puede resistirse al fuego de lo prohibido?